Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer historias para reflexionar toda la semana, aquí en Semanal 28. Yo soy Carlos Quirós. Comenzamos. Miente sin necesidad, ha perdido sus ánimos de superación, tiende a exagerar sus estados de optimismo o depresión, se culpa constantemente. Si cree que le ocurren varias de estas cosas, podrá estar usted necesitando ayuda. Según los especialistas, son síntomas de la neurosis, un trastorno psicológico que se caracteriza por una intensa conflictividad interior. Vea el trabajo de mi compañera Gloria Contreras. Buenos días, compañeras, compañeros. Mi nombre es Abelina y soy una neurótica anónima más. Yo venía con mucha ansiedad, angustia, depresión, celos, nerviosismo. Abelina, como millones de personas en el mundo, vive con neurosis. Esta se refiere a una serie de alteraciones en la salud mental que incluye trastornos de ansiedad y depresión, entre otros, y que tiene como consecuencia un bajo control de impulsos. Definitivamente tiene que estar afectada la vida social del individuo. Se tiene que ver reflejado en su estado de ánimo, en sus alteraciones en el sueño, en la comida, en sus pensamientos. Es más frecuente que esto se presente en personas que trabajan y que además de que trabajan tienen una presión familiar, tienen que sostener una familia, por ejemplo. Desde que era niña, Rita vivió situaciones violentas que afectaron su vida emocional. Yo me sentía sola, me sentía deprimida, me sentía pues muy mal, que pasé muchas cosas por allá, violaciones, insultos, humillaciones, golpes de la propia familia. Las personas que sufren neurosis es común que presenten ideas suicidas e incluso hay quienes pierden la vida por esta causa. Llegan a tener ideas de suicidio, puedes llegar a sentir que nadie te comprende y entonces pues ya no le ves sentido a la vida. Sí lo pensé, ¿no? De hecho, yo siempre decía que qué hacía yo aquí, que por qué me habían dado la vida si no tenía padres, no tenía nada, ¿no? Ni para comer. La mayor parte de su vida, Eduardo ha experimentado estados graves de ansiedad, sentimientos de soledad, situaciones violentas y depresión severa que lo llevaron a tener deseos de morir. Estoy 6 meses, medio año encerrado en mi recámara sin que me diera la luz para nada. O sea, entré en una depresión. Yo quería morir así, pero así como en estado de feto. Que abrieran la recámara y me encontraran ahí todo así, en estado de feto, ahí ya muertito. Pensaba así en envenenarme. Conseguir una pistola, no sé, cortarme las venas. Una persona que te dice o que llega a afirmar que se quiere quitar la vida, no está jugando. Debemos de tomarlo muy en serio. Para una persona con neurosis, aceptar que la padece es algo muy complicado. El neurótico es incapaz de analizar fríamente su entorno y frecuentemente tiene problemas con quienes lo rodean. Muchas veces uno no lo reconoce, más bien son las personas que se encuentran alrededor quienes recomiendan que acuda con algún especialista porque algo no anda bien. La persona neurótica lo que tiene es un gran vacío, es una falta de amor y si no se atiende es progresiva y mortal. Habitualmente tienden a reaccionar con irritabilidad. Puedes reaccionar de manera explosiva, cualquier cosa te molesta. Tienes tendencia también a ser muy lábil, a ser muy susceptible a la crítica. Reaccionas de manera con mucho enojo, de manera irritable, tienes dificultad para conciliar el sueño. Fátima es una persona que vivió con neurosis. Durante su infancia, la violencia era constante en el ambiente familiar y en la adolescencia tuvo un intento de suicidio.
Yo pasaba por episodios de mucha tristeza, de verdad, así de no quererme parar, de molestarme hasta por cualquier situación con mi esposo. Yo en una ocasión a los 15 años intenté quitarme la vida. Yo, según mi idea, era aventarme de aquí del tercer piso. Esa era mi idea. Era muy recurrente el pensamiento de ¿y si me mato? ¿Y si ya no estoy aquí? O sea, no va a pasar nada. O sea, yo me sentía como que a nadie le importaba. La vida de Fátima era un caos. La neurosis afectaba todos los ámbitos de su vida y sentirse contenta era algo que prácticamente no existía para ella. Momentos de mucha violencia. Antes de intentar, yo era muy explosiva. O sea, la soledad es bien difícil. O sea, era de las cosas que yo creo que más sentía cuando yo inicié como neurótica. Todo esto puede llevar a un cuadro depresivo mayor, a un cuadro en el que yo ya no presento anedonia, es decir, ya no disfruto de las cosas, ya no tengo placer por lo que antes me gustaba o lo que antes me motivaba. Empiezan a venir pensamientos obsesivos de tipo, inclusive, que pueden llegar a ser delirantes. Para ayudar a las personas con este padecimiento, se han creado diferentes instituciones que les brindan atención. Una de ellas es Neuróticos Anónimos AC, que surgió en Estados Unidos en 1964 y que en México acaba de cumplir 41 años de apoyar a quienes lo necesitan. En Estados Unidos hay alrededor de 24 grupos y aquí en México es donde tenemos una estructura mayor, tenemos alrededor de 900 grupos. El programa de Neuróticos Anónimos AC consiste en 12 pasos sugeridos para la recuperación individual y en 12 tradiciones. Se cuenta también con literatura y sesiones donde se comparten las historias de vida de sus integrantes. Pues que hay muchos grupos de autoayuda, ¿no? Que de verdad son muy buenos. O sea, escuchamos experiencias que de verdad, cada experiencia que escuchamos nos llena mucho, ¿no? Nos da mucha fortaleza para poder salir adelante, ¿no? Logrado la aceptación y la admisión de la enfermedad mental y emocional. Un grupo de Neuróticos Anónimos hace es que aquí son vivencias, vividas, superadas y trascendidas, que aquí entendemos tu enfermedad. Fátima sigue en su proceso de recuperación, acude a terapia individual y grupal y gracias a su constancia, su vida, como ella lo comenta, es mejor que antes. Yo me di cuenta que se podía ser feliz sin sentirte sola, sin sentirte triste. Estoy estudiando la prepa abierta. Tengo un proyecto de vida, quiero hacer una carrera. Yo lo que recomendaría en estos casos es buscar la ayuda indicada. Fue lo primero que a mí me ayudó para salir adelante, para aprender a vivir de mejor manera, ¿no? Sin agredir a las personas que viven a tu alrededor. De acuerdo con los expertos, la neurosis es curable. Solo se necesita aceptar que se vive con ella y recibir ayuda en lugares especializados como Neuróticos Anónimos AC. Y en caso de requerir medicamentos, es recomendable recibir tratamiento psiquiátrico. En muchas ocasiones sí se necesitan, dependiendo del diagnóstico. Si estamos hablando de una persona que tiene obsesiones, si es una persona que tiene pensamientos recurrentes de malestar, ideas obsesivas acerca de que algo malo, algo catastrófico le puede pasar. La enfermedad ataca a niños, jóvenes, adultos, todos, a todas clases sociales igual. Nuestra asociación es no lucrativa, es para toda la gente con recursos o sin ella, todos son bienvenidos. El único requisito es que se quiera recuperar de la enfermedad. Si usted necesita apoyo emocional, puede acudir a la Oficina de Servicios Generales de Neuróticos Anónimos AC, ubicada en 5 de mayo número 32, piso 3, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, o llamar a los teléfonos 5512-3774 y 5512-6344. También puede ingresar a la página www.neuróticos-medioanónimos.org.mx, donde encontrará el grupo más cercano a su domicilio. Si usted quiere entrar en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico semanal28@gym.com.mx o a través de mi cuenta de Twitter, @Quirosca.
En los últimos 4 años, Guerrero se ha convulsionado por los embates de 20 organizaciones del crimen organizado, el surgimiento de guardias comunitarias, conflictos políticos, estudiantiles, amenazas de grupos subversivos, además del paso del huracán Manuel que destruyó comunidades y zonas del puerto de Acapulco. Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, murieron por disparos de arma de fuego durante un desalojo de un grupo de alumnos que bloqueaba la autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal a la altura de Chilpancingo. Tres años después, 43 estudiantes de la misma Normal Rural son desaparecidos por el grupo criminal Guerreros Unidos por estar supuestamente vinculados con una banda rival. La UPOET dio parte de los hechos de los que estaban ocurriendo. Se hizo una denuncia de que el presidente estaba actuando de una forma totalmente muy deshonesta, no se tomó importancia y eso fue unos días antes del caso de los muchachos. Si vemos lo que ocurrió en Iguala, es un enfrentamiento entre los rojos y Guerreros Unidos. Por supuesto que la enorme mayoría, la enorme mayoría de los chavos que murieron, que fueron secuestrados y fueron asesinados y después ya en el basurero de Cocula, no tenían nada que ver con los rojos, pero hay muchos elementos para presumir que sí había entre estos jóvenes, entre los maestros, entre quienes se movilizaron, elementos de los rojos. La violencia que se vive en diversos municipios de Guerrero se debe a una lucha intracárteles entre diversas organizaciones delincuenciales que buscan una recomposición territorial que ha dejado una estela de ejecuciones que en algunos casos la realiza una sola persona. Con una detención hemos esclarecido hasta 16 homicidios. En Acapulco pasó igual. Sí, y son personas que pertenecen a un cierto grupo delincuencial. No, igual está horrible, igual está espantoso. Igual está entrando en un trance mucho más fuerte. Nos están, ¿cómo te explico? A la gente ya la comenzaron otra vuelta a traumatizar. Está habiendo muchos asesinatos, muchos levantones, desapariciones y secuestros. O sea, estamos hablando de que cuando nosotros nos retiramos para poder trabajar acá, las cosas se están dando de esa manera. Sé que vamos a hacer algo, pero no hay opción. También te voy a decir qué pasa, porque me lo han dicho varias gentes y varios compañeros. Iguala, su población finalmente no quiso participar. Crimen organizado que ha creado una mancuerna con grupos subversivos como el Ejército Popular Revolucionario, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y grupos autónomos armados guerrillas negras. Hay un tráfico de armas que los lleva a trabajar juntos, hay un negocio tanto de la marihuana como de la goma de opio que a veces financia actividades, hay secuestros que financian actividades que a veces un grupo armado encarga a un grupo delincuencial para que lo realice y ellos cobran el secuestro. Secuestros que en la zona de la montaña y Costa Chica se da por grupos de la guerrilla. Hemos detectado algunos pocos casos de la guerrilla por parte de los grupos subversivos y sí se están atendiendo, pues obviamente ellos secuestran a presidentes municipales o personajes de la política. Los recursos eran para distintas actividades. Uno era, lógicamente, la cuestión de conseguir casas de seguridad, donde se podía la gente militante estar desarrollando actividades de concientización, etc. Y otro será lógicamente el avituallamiento natural
era la comida, la cuestión de comprar armas, fundamental, en una parte fundamental. Esas armas las utilizamos primero para practicar, las prácticas que se hacen con las armas es el tiro al blanco, el aprender a armar, desarmar. Además de eso era un complemento con todo lo que aprendíamos en los círculos de estudio sobre la lucha política. Había manuales de los guerrilleros, manuales para había varios manuales, manual del guerrillero urbano de quién era de Marighella, me parece, las 150 preguntas a un guerrillero de un español, la misma guerra de guerrillas del Che, todo eso nos fuimos preparando en ese sentido. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero han entrado en una disputa por el control de la seguridad en diversas comunidades que ha costado la vida de algunos integrantes de estas organizaciones. El corredor en disputa parte de Chilpancingo a Acapulco por la carretera federal, pasando por las comunidades de Petaquillas, Mazatlán, El Ocotito y Chaltianguis en Acapulco. En Guerrero hay fuerte interés de que un sistema comunitario no avance porque los intereses delincuenciales, los intereses de algunos políticos del control territorial, tanto en la droga como seguir impugne muchas cosas que se ha dado en Guerrero, y por eso todo esto se está generando en este contexto como que se viera que hay una confrontación, pero no hay confrontación. Son grupos que surgen a nombre de la inseguridad. De acuerdo con funcionarios de la Fiscalía General de Guerrero, ese corredor es fundamental para el tránsito de mercancías legales, pero también ilegales, sobre todo de amapola, y conecta la capital del estado con el puerto de Acapulco y Zihuatanejo. ¿Ha llegado el fin de la crisis en España? Semanal 28 realizó un ejercicio para intentar responder a esta pregunta. Se buscó la visión de economistas españoles que hablan sobre el tema y también visitamos un comedor social en donde se enfrentan todos los días con la peor cara de la crisis. La gente no puede pagar su alimentación. Personas que han perdido su empleo y que han vivido las consecuencias más terribles de la crisis. Vea el siguiente trabajo de mi compañera Patricia Godoy. España ha pasado de enfermo de Europa a ser vanguardia de la recuperación. Este año, por primera vez desde 2007, se ha creado empleo neto en España. El crecimiento de la economía española alcanzará el 2,4. 2015 será el año del despegue definitivo de nuestra economía. Recuperación, empleo, crecimiento, despegue económico. Hoy estas son las palabras que dominan el discurso de un optimista presidente español, Mariano Rajoy. ¿La crisis es ya historia en España? ¿Se está recuperando la economía ibérica? Son preguntas difíciles de responder con precisión, pero si alguien puede hacerlo son los economistas de prestigio como Josep María Gay de Liébana, que de entrada no comparte la visión triunfalista que se transmite desde el gobierno español. Cuando haya 5.400.000 personas que trabajen y solo quede ahí un pequeño piquillo, cuando las deudas se puedan pagar con tranquilidad, cuando tengamos una situación ya de un modelo económico que tire hacia adelante, pues es cuando podemos decir la crisis ha acabado. Yo creo que todavía no es historia y creo que lo que sería cuando pulsamos el ambiente, la realidad de la calle, pues nos confirman que la crisis no es que todavía, no es ya historia, sino que todavía la tenemos aquí presente. Un presente que para una gran parte de los españoles continúa siendo muy poco esperanzador. Así lo demuestra la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas elaborada el pasado mes de marzo. Un 74,1% de los españoles califica la situación económica de mala o muy mala. En todo proceso de salida de una crisis, los ciudadanos comunes son los últimos en percibir los cambios. Lo sabe bien el periodista y economista Jordi Goula, que desde las páginas del suplemento económico Dinero del periódico La Vanguardia ha documentado estos 7 años de profunda y prolongada crisis económica. Estadísticamente, estamos saliendo de la crisis
Y las estadísticas que están saliendo son buenas. Y las previsiones para este año son buenas. Están después los expertos que te están diciendo que sí, que la cosa va mejor, pero que será lento. Y después yo diría que hay un tercer escalón, que es la gente de a pie, el ciudadano, que no nota todavía en su bolsillo esta mejoría que le dicen las estadísticas y que le están diciendo los expertos. Para economistas como Goula, la crisis técnicamente ha terminado, pero lo que no ha desaparecido son sus secuelas. Una de las más destructivas es el desempleo, o su consecuencia menos agradable, el empleo precario por sueldos que casi no dan para vivir. Mucha gente que va a encontrar trabajo ahora, o que está encontrando ya, se da cuenta de que por el mismo trabajo pues le están pagando el 60% o el 70% o el 50% de lo que estaba cobrando antes de la crisis. Ahora le dices a alguien, no, mira, si tú quieres trabajar te voy a pagar el salario mínimo interprofesional, pero tendrás que estar tantas horas, tendrás que hacer esto y además te voy a hacer un contrato temporal, con lo cual quiere decir que hay un empleo precario. Esto es, yo creo, que la viva demostración de que la crisis no se ha ido. El empleo precario es el lado más oscuro de la supuesta recuperación económica española. Donde antes había un puesto de trabajo bien pagado, hoy hay 4 mal remunerados. Jornadas de pocas horas, contratos temporales que nunca se convierten en indefinidos y salarios bajos. Ese es hoy el pan de cada día del mercado laboral español. Hay personas que al día de hoy tienen unas habilidades y una preparación superior al puesto de trabajo que desempeñan y hay personas que están trabajando por un contrato de 5 horas que están haciendo 8 horas. Por tanto, esto va mal. Hay muchas empresas que lo que han hecho es despedir a mucha gente durante la crisis y ahora van a necesitar coger de nuevo gente, pero la van a coger con unos sueldos mucho más bajos. Y esto es un problema. El otro gran problema es la elevadísima tasa de desempleo. Hoy en España hay 5,4 millones de personas que siguen sin encontrar trabajo. Muchas de ellas se ven obligadas a recurrir a comedores sociales como Caliu, un lugar que hace tan solo 10 años hubiese sido imposible de imaginar en aquella España rica que crecía a velocidad de cohete. Hoy, tras el terremoto de la crisis, más de 100 personas cada día buscan aquí su desayuno. Casi todas están sin empleo. Al principio teníamos mucha inmigración, mucha gente de otros países y ahora esta tendencia ha ido cambiando un poquito. Todo y que aún son muchos los que nos vienen, también nos viene mucha gente del país que ya está atrapado en la crisis esta que llevamos tantos años viviendo y sus recursos se han ido acabando y nos vienen aquí a pedir ayuda. Aquí nadie quiere hablar para la cámara, son los rostros de la crisis, pero hoy no están muy animados. Son demasiados años ya de malas noticias casi a diario. Sin trabajo, no parece sencillo encarar la vida cada mañana. Al menos en Caliu encuentran un desayuno caliente y el ánimo de todos estos voluntarios. Se empieza a notar que empieza alguna gente a encontrar faena. Te vienen algunos diciendo, ya he encontrado un pequeño contrato de unos meses. Se empieza a ver como una pequeña lejana como abertura, ¿no? Esperemos que esto se vaya agrandando y que pueda más gente encontrar trabajo y solucionar el problema. Son los peores y más dolorosos estragos humanos de una crisis económica española que se resiste a marchar de manera clara. ¿Optimismo o pesimismo? Pues todo depende, como siempre, del cristal con el que se miren las cosas. Incluso frías cifras económicas están siempre sujetas a la interpretación. Yo particularmente creo que los indicadores macroeconómicos tienen que llegar a una realidad que va a costar todavía. ¿Por qué? Porque seguramente venimos de una crisis que ha sido muy dura, muy impactante, en donde no únicamente hemos tenido los impactos de la crisis, sino luego las secuelas, ¿no? Mira, yo hice un ejercicio hace muy poco analizando indicadores, 32 indicadores, estadísticas, o sea, no hablo de encuestas, indicadores en los que en el año 14 se había tocado fondo y empezaban a remontar. Pues indicadores desde la venta de electrodomésticos hasta los coches que pasan por autopistas. Que dices, bueno, que vas viendo que todo lentamente va saliendo. Hombre, no podemos despegar como un cohete, ¿no? Pero se va saliendo. Yo en esto soy optimista. ¿Se está recuperando la economía ibérica? En la medida que centros como Caliu no sean necesarios, sabremos la respuesta a esta pregunta que se hacen hoy muchos españoles. De momento, aún no está claro si la crisis en España
es ya historia. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.